recuerdo, primero lo que hice fue llamar a mi abogada, me dijo, llévale urgente a la DINAPEM por Santa Prisca, fui, me dijeron, ¿sabe qué? No, no podemos hacer nada, no le podemos ayudar, ya no hacemos esto acá, llévale a fiscalía, lo llevé a fiscalía, mi hija estaba golpeada en su rostro, en fiscalía me dijeron, vea, aquí hay un montón de casos de violaciones, entonces tienen que esperar, y era como que ya muy tarde. Mi abogada lo que hizo fue solicitar medidas de protección, mientras tanto yo la tenía a mi hija, y mientras se dio todo este tiempo, a mí ya me acusaron me llamaron de la UNACE, me llamaron de la DINASED, me llamaron de todo lado, y como en ese tiempo pues tenían influencias del Estado, trataron de entrarse a mi casa, sacar a mi hija, a pesar del estado en el que ella estaba. A Dios gracias, una juez de violencia le dio las medidas de protección a mi hija, entonces con eso ya no pudieron llevarla. Sin embargo, empezó todo la otra parte, ¿no? Más o menos ya pasó una semana que estaba mi hija conmigo, ella no quería volver al colegio, no quería regresar con su progenitora, y entonces me denunciaron por haberle violado el derecho a la educación de mi hija, me denunciaron por un montón de cosas, de que yo me había llevado a mi hija a la fuerza en fiscalía, o sea, más denuncias falsas que al final terminaron archivadas. Pero el proceso de violencia que se dio en la unidad judicial de la Ventimilla de la juez Pareja, me acuerdo muy claro, ese juicio fue el que me ayudó para que posteriormente me dieran la tenencia provisional de mi hija, lo que se llama una custodia emergente, por la situación de la violencia que sufrió mi hija. Tuvimos que estar con mi hija, creo que unas 5 o 6 veces en cámaras de Gesell. Revictimizaron a mi hija terriblemente. Entonces, siempre se oye esto de que las víctimas de violencia, mujeres, no tienen que ser revictimizadas. Mentira, cuando son niñas y hay agresoras, no se cumple nada de protocolos. Querían de una y otra manera que mi hija regrese al lado de quien le estaba agrediendo y violentando sus derechos. Pero ya te digo, o sea, fue justamente esta juez que vio y la violencia que mi hija había sufrido para posteriormente yo ahí sí solicitar la tenencia definitiva de mi hija. Entonces han sido procesos muy dolorosos tanto para mi hija como para mí. Ya son 4 años de lo que yo tengo la tenencia de mi hija, pero son huellas que te deja este sistema de justicia tan dolorosas que realmente yo no le deseo a nadie lo que yo he vivido. Eh, Viendo ahora de los dos lados de la moneda en los que yo he tenido que estar, cuando se trataba de mi caso, yo era el denunciado en la comisaría de la mujer o en esto de la fiscalía, donde me colocaron múltiples denuncias falsas. Si yo no asistía era culpable, si yo no gestionaba cualquier cosa que me digan es porque algo debió haber hecho, algo debe haber pasado. Entonces a uno siempre lo tratan de una forma tan discriminante y tan... O sea, que tú ya te sientas en ese banquillo de los acusados y ya eres culpable, así seas inocente. Hasta que cuando demuestras lo contrario y entonces ahí enmudece todo el sistema de justicia, todo el lobby feminista, todas aquellas personas que te apuntaron con el dedo y te dijeron que tú eras el agresor, que tú eras un violento, que tú eras un machista, un misógeno, todo lo que me escracharon a mí en redes sociales y demás, pero ahora que se ha aprobado, que no, esa no era la regla, porque no todos los papás somos malos y no todas las mamás son buenas, y que el sistema de justicia debe escuchar a los niños. En mi caso particular, mira, mi hija desde los 10 años empezó a denunciar estos temas de violencia y el juez de niñez nunca hizo nada. O sea, lo único que hacía era que la oficina técnica se encargue. Entonces iba a la oficina técnica, no dice que son juegos nomás que el tío ha hecho,
que no, que ha sido un accidente así nomás que de la madre, y todo le minimizaban y todo lo tapaban. Entonces mi hija tuvo que vivir tantas agresiones, tantas cosas, y hoy que hay una sentencia de violencia a favor de mi niña, el sistema de justicia no ha hecho ningún seguimiento. La progenitora no ha cumplido nada de las disposiciones que le ha dado la juez de violencia, la juez pareja. En cambio, en nuestros casos, o sea, si nos dicen que tenemos que seguir terapia, que tenemos que hacer X, Y situaciones, o cumples, o si no te anulan de la vida de tus hijos, pero cuando es el caso contrario, no pasa nada. Y perdóneme que le corte. Usted habló muy claro con respecto a regímenes de visita y ¿cómo se llama? Y pensiones. Por ejemplo, para un juicio de pensiones alimenticias, tienes todas las ayudas estatales, si eres mujer, para poder proceder al juicio y, como usted dice, incluso a premio en ya con dos boletas, ¿no? En cuanto a obstrucciones de vínculos, solo se recomienda no ser obstructora de vínculos, pero no hay consecuencias y en caso de que tú vivas una obstrucción de vínculos, que tu hijo esté viviendo una obstrucción de vínculos, no hay ninguna ayuda estatal. O sea, tienes que financiarte totalmente por tu cuenta. Así es. Tú, mira, esa fue una de las acciones que nosotros hicimos como Coparentalidad de Ecuador con otros constitucionalistas y profesionales del derecho, que justamente fue reclamar esa discriminación y esa falta que es de acceso a la justicia. O sea, la Constitución te dice que todos somos iguales ante la ley y la justicia. Pero sin embargo, cuando tú vas a la Defensoría Pública, perdiste el trabajo. Alguna vez me tocó a mí, cuando perdí el trabajo, que yo fui para que me ayuden para un tema de régimen de visitas, y lo que me dijeron es que aquí no. Y mira que de ese tweet, inclusive porque por redes sociales lo solicité, está plasmado en un libro que el escritor ecuatoriano Andrés Ortiz Lemos. Está ese tweet y está parte de mi historia ahí también, que nos dijeron claramente, o sea, que aquí solo se defiende a quien tiene la tenencia de los niños. No se le asiste a nadie más. Entonces tú tienes que ir a los consultorios jurídicos gratuitos a probar extrema pobreza para ver si te pueden asistir. Hoy por hoy, o sea, ya hay universidades que asisten a algunos padres cuando prácticamente, o sea, no tienen los recursos para afrontar todo este tipo de gastos. Y todo el sistema de justicia es así. El código de la niñez es así. O sea, tienes ese tema de roles que te digo, que te preasignan los roles. Y por ejemplo, cuando hablamos de lo que es pensiones alimenticias, en las condiciones, en las primeras artículos del código en esta institución que es pensiones alimenticias, te dice que los obligados son el padre y la madre, y te habla de los en plural, ¿no? Pero cuando llega la forma de cómo se va a dispensar la pensión alimenticia, ya te dice el alimentante, y se verán los ingresos de el alimentante, y cuando falla el alimentante, los subsidiarios son solamente del lado paterno, no del lado materno. Cuando tú pones un juicio de pensión alimenticia siendo madre, corre desde cuando lo presentas del juicio, ¿sí? Cuando tú pierdes el trabajo y pides una rebaja de la pensión alimenticia, la rebaja corre desde cuando se resuelve. Entonces, si no le pueden citar a la persona, si se cambió de domicilio, se cambió de ciudad, tú tienes que seguir dispensando las pensiones alimenticias como que nunca te pasó nada. Y es por eso que se acumulan muchísimo las pensiones alimenticias, porque un padre que ganaba $1,500 y se quedó sin trabajo y no tiene ingresos, tiene que seguir buscando de donde sea para completar ese 45% de sus ingresos para dispensar las pensiones alimenticias. Ahora, ¿qué pasa cuando son los incumplimientos a los regímenes de visitas? Tú tienes la figura que puedes demandar por incumplimiento a disposición de autoridad competente, sí, pero tienes que tener un buen número de partes policiales, y aquí en el Ecuador hubo un caso que lo ganó la doctora Verónica Espinosa de la Universidad Central, de una madre a la que le determinaron a premio
por incumplimiento a las pensiones, perdón, a los regímenes de visitas por esta figura. Entonces imagínate, un caso entre miles de miles. Si tú preguntas a todos los padres que tienen regímenes de visitas, ¿cuántas veces les han incumplido los regímenes de visitas? N. Tú pides el parte policial, que es la única forma de demostrar que tú sí te presentaste al régimen de visitas y que no te dejaron ver a tu hijo. Llega el juez. El juez tiene los partes, lo que hace es mandar como que una carta, señora, ya por favor déjele ver al niño, está incumpliendo, o sea, de ahí no pasa. Y perdón que le corte, por ir cerrando porque el set tiene que ocupar. Ya. Y después conversamos para tener más datos, incluso para organizarnos otras cosas. Para cerrar una nota un poco más positiva. Lo que he visto que muchas de estas organizaciones de coparentalidad, en cambio en Argentina, observadores de falsas denuncias, ayudar a crecer, en España, muchos son estas mujeres de base. Porque uno piensa que tenemos un resentimiento frente a las mujeres, pero no es así. O sea, las denuncias falsas están detrás de una madre, una abuela, una hija, y como usted dijo, los hombres nos cuesta un poco organizarnos y hay varias mujeres que apoyan, ¿ok? Sí, mira, es que si nosotros le vemos ya este problema desde el lado social, desde el lado humano, tras de un niño que está siendo violentado de sus derechos hay dos familias. Y esas dos familias ampliadas se ven afectadas. Y justamente cuando las abuelas no les dejan ver a sus nietos, cuando las tías no pueden ver a sus sobrinos, cuando las hermanas no pueden ver a sus hermanitos, entonces es cuando se empieza a impactar a toda la sociedad lo que está pasando. Porque ya no es un tema tan simple, sino que ya es un tema demasiadamente violento hacia contra nosotros. Y es por eso que se han sumado muchísimas mujeres. En Coparentalidad de Ecuador, o sea, hay muchas madres, hay muchas abuelas que nos han ayudado a levantar la voz para que vean y se visibilice esta problemática que no es de papás, que no es de hombres que no quieren pagar las pensiones alimenticias, porque a nosotros nos han estigmatizado con eso, de que queremos custodia compartida para no pagar las pensiones alimenticias, cuando lo que queremos es que nuestros hijos crezcan sanamente y estables emocionalmente. Entonces, ese es el fin de nuestro colectivo y de toda la lucha que nosotros hemos estado haciendo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Santiago, por esta